bien, seguimos en Puntal AM. Vamos a hablar ahora de qué podemos aportar nosotros para el cuidado del planeta. Abordamos diferentes temáticas ligadas siempre al cuidado ambiental, al calentamiento global, al cambio climático, el porqué de determinadas temperaturas, si estos son ciclos. Tratamos de entenderlo geográficamente, astronómicamente, pero después está la otra parte, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué podemos hacer para cambiar al respecto? Las conductas. Festejamos el Día de la Pachamama pidiendo perdón por todo lo que hacemos desde hace años y siglos, ¿no? Desde la humanidad. Vamos a hablar con Dafna Nudelman, que es activista ambiental, que es especialista en economía circular, que es divulgadora del consumo responsable y que tiene un sitio en Instagram que es un proyecto de educación, digamos, es un proyecto especializado en sustentabilidad, en actividad del consumo responsable, que se llama La Loca del Tupper. Así, ella es muy interesante cómo cuenta la historia de por qué quedó este nombre, La Loca del Tupper, siendo el tupper que contiene plástico. Ya se lo vamos a preguntar a Dafne, que está conectado con nosotros. Dafne, buen día, Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Igualmente, bueno, ¿cómo es este proyecto de divulgación científica, de educación, digo, que tiene que ver con esto, el cuidado del planeta, desde un nombre que al menos es ahí como contradictorio, que tiene plástico el tupper? No, Sí, contanos. bueno, pero a ver, justamente la loca del Tupper plantea y surgió un poco el nombre eh, para evitar el plástico descartable. Sí, sí. No es el plástico en sí mismo el problema, ni es que, ni creo, ni quiero que vivamos sin plástico para nada, pero hay muchísimos plásticos que sí son evitables y que realmente no necesitamos, eh, o sea, no los necesitamos y hoy tenemos un tap para evitar ir a Sí. comprar comida con las manos vacías y volver con una bandeja, con un film, con un juego de cubiertos, con una bolsa de plástico. Son todos elementos que en nuestra mano van a tener una vida útil de 10 minutos como mucho y van a estar siglos en la naturaleza porque no van a ser biodegradables y no van a volver a la naturaleza. Y aunque lo fueran, sigue estando el gran costo ambiental que implica su producción antes de llegar a nuestras manos. Pero además el Entonces, nombre está muy ahí tenemos un bueno, tiene montón de cosas un gancho muy que estamos... importante que vos a Sí. partir de ahí podés, digo, educar y disparar, usar como disparadores cosas importantes. Primero desde la historia, ¿no? Si no me equivoco, vos fuiste a pedir helado en un tupper, o en realidad no un tupper, pero era otro En un tupper. en un envase, claro, digo, para no seguir consumiendo los envases de las heladerías. Contame cómo arranca esa historia y ese nombre en particular. Exacto. Arranca mucho antes con Claro. mi activismo en tema de reciclado, pero precisamente después de muchos años, ya para ese momento yo ya tenía 7 años trabajando en reciclado Mm. y, y, re- y realmente me di cuenta trabajando en el tema que era muy difícil reciclar. Y a partir de ahí es que empecé personalmente a decir, yo no quiero reciclar más, lo que necesito va a ser evitar el residuo. Entonces, esta frase que me parece que es muy elocuente Mm. porque lo dice muy claro, el mejor residuo es el que no se genera, no importa si es reciclable, si es biodegradable, vamos a poder hablar de un montón de cosas, pero lo mejor va a ser que no se genere el residuo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, si yo voy a comprar helado o si me lo tomo en el momento, elijo el vaso de pasta y si no, bueno, yo me llevaba el tupper y en la medida en la que también entienda esta necesidad, somos realmente uno de los únicos países que tiene estos potes de telgopor, que es un plástico muy difícil de reciclar porque es Claro. 98% aire y solamente 2% material rescatable. Y se ve que cuando es virgen y está vacío, no tienen problema en venderlo y llenar un camión con telgopor y prácticamente aire, pero para reciclarlo nadie quiere gastar esa nafta en llevar el telgopor a reciclar. Claro. Entonces termina siendo un material muy difícil de reciclar, aunque es técnicamente posible, y Pero termina además, siendo esto que decís un vos residuo es muy importante porque, digo, son muy bajos los porcentajes, porque a veces las empresas muy se bajo. escudan en que, bueno, pero es todo de material reciclable. Sí, pero ¿qué porcentaje de reciclaje tiene y qué costo tiene reciclarlo?
Entonces, voy a la pregunta. ¿Es posible la basura cero? No. ¿Cómo hacemos para reducir la cantidad de basura que podemos hacer generar en un día, en una semana, en un año? Claro, bueno, y lo que necesitamos justamente es rediseñar un montón de cosas. Nosotros como individuos necesitamos rediseñar también la forma en la que planificamos nuestras compras, no ir a hacer las compras con la mano vacía. Ya empezamos un poco con la bolsita. La bolsa creo que es algo que al menos acá en Buenos Aires empieza a ser más común, que la gente se acostumbre a ir Mm. a hacer las compras con el carrito, con la bolsa. Hay lugares donde todavía sigue siendo, digamos, sigue estando permitida, como una verdulería, y ahí uno también tiene que, es un poco complicado porque ¿qué cambia primero, no? Es como siempre la historia del huevo y la gallina, pero bueno, nosotros podemos ir con nuestras propias bolsas de tela para comprar las verduras chiquitas y hay otras verduras que no necesitamos, que esté cada una en su propia bolsa. Y así lo mismo con las compras que podemos hacer de otras cosas, como ir a la dietética con nuestras bolsas, con nuestros frascos, con nuestros tuppers. Va a haber cada vez más, en la medida en la que también la gente lo demande, va a haber cada vez más lugares que ofrezcan este tipo de modalidades de venta a Sí, granel, que en algún punto parece que es una innovación, pero es lo que teníamos antes también, ¿no? exacto, Como exacto. la venta a granel no es un invento del siglo XXI. Realmente lo que empieza a pasar es que quizás sí hay que tener más cuidados de bromatología, hay que buscar diferentes formas de entender que la limpieza y la higiene no pasa por el plástico descartable, porque si no parece que algo que es muy higiénico es algo que está envuelto en plástico y después toda la basura de que genera ese plástico no se considera que es antihigiénico, que hay Sí. un problema de basura, de suciedad ahí. Así que hay como una cuestión también muy cultural que necesitamos cambiar. Dafne, vos ahí iba cuando, bueno, iba a contar esto, que vos haces asesorías, incluso a gobiernos, iba a pasar al tema de las políticas públicas, las políticas de gobierno para educar y para que también se legisle esto de el huevo o la gallina. A ver, ¿qué hacemos? Desde el gobierno exigimos a los comercios que se plieguen a esta iniciativa sustentable de no entregar bolsas de plástico o que sean bolsas de cartón biodegradable. Digo, ¿qué pasa con la actividad y la legislación y este ordenamiento que tiene que venir más o menos de los diferentes estados? Sí, es también algo que tiene que ser mucho más integral, no solamente prohibir que se expendan bolsitas, tiene que ser, hace falta una ley de envases, hace falta una ley de basura cero a nivel nacional, hace falta que se regule desde el diseño de las cosas, no sé, que se regule cómo, que se use material reciclado, por ejemplo, en los productos que vayan a ser reciclables, o sea, porque lo que pasa también con el reciclado es que en la medida en la que no se incentive la demanda del material reciclado, es más barato el material virgen, porque tiene menos, no tiene todo el trabajo y toda la logística que necesita el material, Reciclado, eh, claro. el material virgen, o sea, sí, el material virgen. Entonces, realmente hay ahí un rol del Estado en incentivar, fortalecer todo lo que es la industria del reciclado, pero también poner las normas claras para que las empresas que ponen un envase en el mercado también sean quienes se hagan responsables de que ese envase se recicle, vuelva, que sea retornable en la medida de lo posible, porque eso va a ser lo menos contaminante en términos de residuos. Faltan muchas cosas, ¿no? Y a nivel nacional somos un país enorme y realmente no se puede, hay muchísimas realidades, cada ciudad, cada provincia es de hecho quien tiene que hacer reglas para gestionar sus recursos naturales, eso es lo que también hace muy difícil todas las Ujú. legislaciones ambientales en Argentina, El ponerse de pero bueno, acuerdo, ¿no? falta todo esto. Pero vos sabés que ayer justamente, bueno, fue noticia, esto pensaba, ¿no? Que uno tiene que generar conciencia, educación desde los estados, desde las comunidades, desde las familias, para las próximas generaciones y después no consumir, veía algunos de los posteos que hacías vos que
digamos, criticamos constructivamente, educativamente, la cantidad de plásticos y papeles y cosas que tenía, por ejemplo, un café con una medialuna, si mal no recuerdo, ¿no? Y lo poco reutilizable que era ese material. Y por otro lado, veía que ayer fue noticia que se le cobró casi el 100% más a una persona por pedir un café veggie, ¿no? En algún lado, yo no sé si en Buenos Aires. Entonces, el costo, ¿no?, de buscar la mejora en la salud, en el ambiente, digo, ¿cuánto nos falta todavía, no? Sí, definitivamente ahí también hay regulación para incentivar el consumo de comidas basadas en plantas que no sean de origen animal, que también es un otro aspecto muy importante de nuestro consumo, que es algo que hacemos todos los días, que elegimos qué comemos y que necesitamos empezar, especialmente en Argentina, que somos el país del mundo número 1 en el consumo de carnes rojas todos los años que se haya estudiado per cápita. Necesitamos empezar a consumir menos carne, nosotros y todo el mundo, claramente. Pero bueno, acá es algo como muy arraigado culturalmente y es muy necesario. A mí también me pasó, de hecho, ayer tener que pagar más para elegir la opción vegetariana, Claro. que encima es más barata de producir, entonces tampoco tiene mucho sentido. Pero eso porque, Incluso las digo, porque leches es una vegetales. moda, digo, está habiendo una masividad tal que ahora entonces el mercado se acomoda y le ve la meta más comercial, ¿es porque hay más gente que se siente identificada con la tendencia verde? ¿O es que realmente hay No, una no, yo no conciencia? creo que tenga que ver con eso. En todo caso, en lo que es cafés, la leche de almendras es más cara que la leche de vaca hoy por hoy. Eso es algo que también puede resolverse de otras formas. Hay otras leches vegetales, y de hecho hay leches vegetales que si se hicieran en el lugar como se puede hacer un licuado, porque es realmente muy fácil hacer una leche vegetal, le saldría mucho más barato al Claro. local, no más caro. Pero bueno, es también una cuestión de tiempos, de practicidad, de costumbres. eh, Claramente también debería haber un incentivo, pero bueno, es algo también que lo cultural está muy arraigado ahí Ujú. Por para último, a cambiar. ver, vos escribiste un libro que se llama Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo, y me gustaría que me hagas así como una breve historia. Ahí Ahí está, está, ahí está. este es. Sí, se ve. Bueno, ¿cómo sintetizás semejante título? Ni más ni menos. Sí. Sí, o sea, la idea justamente del libro es que podamos, o sea, que podamos entender un poco una introducción. Está escrito para alguien que entiende que estamos atravesando un momento clave sobre lo que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, que es un vínculo que está bastante roto porque en algún punto nos creemos dueños de los recursos naturales, como mal se llaman, como que si estuviesen a nuestra disposición. Entonces, estamos empezando a ver que hay algo que cambiar en esta relación donde no es tan así, y al menos pensar que es así nos está llevando a estos momentos de crisis climática y ecológica donde realmente nos ponen en jaque esta forma de comportarnos. Entonces está bueno que empieza el libro, tiene 3 partes. La primera parte es como más un estado de la situación y es una introducción para que cualquier persona que quizás nunca tampoco entendió mucho sobre esta cuestión entienda Mm. realmente de qué se trata la crisis climática, la crisis ecológica, que son como dos crisis distintas, pero, pero relacionadas, partes justamente de esta misma cosmovisión antropocéntrica. Y también, por otro lado, tenemos la parte 2 y la parte 3, que la parte 2 es como una selección de 5 actividades cotidianas que hacemos todos los días, que tiene que ver con nuestro consumo, Mm. puntualmente con el consumo en general, cómo estamos comprando cosas que muchas veces no necesitamos, que las compramos porque están baratas, las compramos porque están en oferta, porque están de moda, porque nos gustaron, porque parece que son como divertidas y a los 3 meses ya nos aburrieron y las tiramos. Cómo consumimos, cómo tiramos, cómo descartamos la basura, cómo nos vestimos,
qué comemos, cómo nos movemos, con qué limpiamos la casa y qué productos usamos sobre nuestro cuerpo, que tiene que ver con los cosméticos y los productos de limpieza. Ese es otro capítulo. Los electrónicos, que es con el teléfono con el que estoy haciendo esta nota y todos están viéndola también en algún celular, televisor. Y esos son como algunos de los temas que elegí para que pensemos en nuestro consumo y en nuestra huella a través de nuestras decisiones, entendiendo cuáles son los costos que están detrás de todos estos productos y, y cuáles son, y cuál es el fin de vida que les estamos dando, para entender justamente, ¿no? Que detrás incluso de este libro hay un costo ambiental al ser impreso en papel. También está la versión electrónica, también, para quien no quiere ¿Se lo puede el libro en descargar de papel. algún lado? O Se sea, puede, sí, 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 se puede comprar como ebook. Bien, Ahí se puede descargar un capítulo gratis también. Les puedo pasar el link después si lo quieren postear en redes. dale. Y está también en mi Instagram. Hay un link para descargar el primer capítulo de muestra gratis. Buenísimo. Y después al Buenísimo. final justamente es qué podemos hacer de forma colectiva, todos juntos, qué podemos hacer con nuestra familia, con nuestro círculo de amigos, qué es lo que necesitan también hacer las ciudades, los gobiernos, qué se necesita hacer a nivel global, porque realmente esta crisis no la podemos resolver eh, Solos. un estado Ujú. solo, una ciudad sola, es algo que necesitamos resolver todos y realmente no es algo que sea justamente como solo climático. O sea, no podemos resolver una sola crisis y no resolver la otra. Mm. Así que bueno, el último capítulo también trata de sintetizar un poco de dónde, para qué lado, por dónde deberían venir las soluciones, al menos las que están estudiadas hoy y por las que hay eh, bastante consenso, que tiene Bien. mucho que ver con la forma en la que producimos y consumimos. Y, y bueno, eso es un Bueno, ese es el poco planteo. ¿Cómo rompimos la el parte mundo? de cómo Y podemos arreglarlo sí, eh, en la medida en la que lo hagamos, ¿no? Porque también que no quede solo en desde el proyectos. discurso se dicen muchas cosas Claro. y, y mientras no se hagan y las cosas no cambien en los hechos, va a estar difícil. Bueno, comenzamos por leerlo. ¿Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo? Lo escribe, bueno, esta entrevistada con la que estamos charlando, Daphna Nudelman, más conocida en las redes como la loca del tupper, especialista en sustentabilidad, activista, promotora del consumo responsable, con este proyecto de educación ambiental que vas a encontrar en las redes. Así que te mandamos un beso grande y gracias por la nota. Muchísimas gracias, Paula. Buen día. Buen día. Bueno, ahí estaba Dafne entonces, la loca del tupper con una propuesta muy, muy interesante, muy linda.